La tarde de otoño proyectaba largas sombras sobre Millbrook, un tranquilo pueblo suburbano enclavado en el corazón del condado de Montgomery, Pensilvania, donde calles arboladas y casas coloniales bien cuidadas reflejaban el sueño americano que anhelaban muchas familias. La detective Sarah Mitchell miró su reloj mientras salía apresuradamente del centro comunitario Jefferson, un moderno edificio de ladrillo que había sido el centro de actividades juveniles durante más de 2 décadas. Acababa de dar una charla exhaustiva sobre seguridad a estudiantes de secundaria locales, sobre cómo reconocer situaciones peligrosas, la seguridad en Internet y la importancia de confiar en sus instintos cuando algo no iba bien. A sus 43 años, la detective Mitchell se había consolidado como una miembro respetada y dedicada de la División de Extensión Comunitaria del Departamento de Policía de Millbrook. Su innovador programa, Puentes hacia el Mañana, que conectaba a agentes con jóvenes en riesgo, había ido ganando reconocimiento en todo el condado de Montgomery y los distritos vecinos. El programa había ayudado con éxito a más de 200 niños en los últimos 5 años, con mejoras documentadas en su rendimiento académico, reducción de incidentes de comportamiento y vínculos comunitarios más sólidos. Los periódicos locales habían destacado su trabajo y la habían invitado a dar charlas en conferencias policiales sobre las mejores prácticas de la policía comunitaria. El centro comunitario bullía de actividad incluso al caer la noche. Los padres recogían a sus hijos de los programas extraescolares. Los adolescentes se reunían en la sala de juegos y los residentes mayores terminaban sus clases de ejercicio vespertinas. La cálida iluminación y el ambiente acogedor del edificio lo convertían en un verdadero centro comunitario, un lugar donde las familias se sentían seguras y los niños podían explorar sus intereses bajo supervisión profesional. Detective Mitchell, llamó la agente Rebecca Torres, acercándose desde el estacionamiento con paso decidido. Rebecca era una veterana de 5 años en la policía, transferida desde El Paso, Texas, y traía consigo un profundo conocimiento de la dinámica comunitaria y una capacidad intuitiva para interpretar las emociones y motivaciones de las personas. Era especialmente hábil trabajando con niños de entornos conflictivos, pues ella misma había crecido en circunstancias similares. La señora Henderson olvidó esto, dijo Torres, mostrando una pequeña mochila decorada con personajes de dibujos animados. La voluntaria mayor había estado ayudando con la inscripción para la presentación de seguridad de esa noche y, sin darse cuenta, se llevó a casa una de las pertenencias de los niños al irse. «Me aseguraré de que la recupere mañana», respondió la detective Mitchell, aceptando la mochila y añadiendo mentalmente la tarea a su creciente lista de tareas pendientes del evento de esa noche. Agradeció trabajar con agentes como Torres, que prestaban atención a detalles que otros podrían pasar por alto y se preocupaban genuinamente por la comunidad a la que servían. Mientras la detective Mitchell se preparaba para regresar a su vehículo, notó que el vestíbulo principal del centro comunitario estaba casi vacío al caer la noche. El guardia de seguridad del edificio, el señor Williams, comenzaba su rutina de revisar las puertas y apagar las luces innecesarias en las habitaciones vacías. La mayoría de las familias que habían asistido a la presentación de esa noche ya se habían marchado rumbo a sus casas para preparar la cena y ayudar a los niños con las tareas. Sin embargo, su atención se centró de inmediato en 2 figuras sentadas en el rincón más alejado del vestíbulo principal, cerca de un gran ventanal con vistas al área de juegos. La pareja consistía en un hombre de unos 40 y tantos años, con un uniforme de policía impecablemente planchado, una placa reluciente y zapatos negros lustrados, y un niño de cabello castaño rojizo con una camiseta roja enorme de los Chicago Bulls,
que le colgaba holgada sobre su pequeño cuerpo. El niño parecía tener unos 12 años, con la tez pálida y el comportamiento cauteloso que a menudo caracterizaban a los niños que habían experimentado inestabilidad en sus vidas jóvenes. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro de la detective Mitchell al acercarse a la inusual pareja. La agente le resultaba familiar de reuniones de departamento y eventos comunitarios, aunque sus trayectorias profesionales rara vez se habían cruzado significativamente durante su permanencia en la División de Extensión Comunitaria. Oficial Daniel Hutchinson, llamó el detective Mitchell, acercándose con una sonrisa sincera. Danny, ¿verdad? No sabía que hoy estabas trabajando con nuestro programa juvenil. El oficial Hutchinson se levantó y extendió la mano. Detective Mitchell, me alegro de verlo. Sí, he estado colaborando como voluntario en la iniciativa de policía comunitaria, señaló al chico que tenía la mirada fija en el suelo. Y él es Tyler. Nos hemos estado conociendo, ¿verdad, amigo? Tyler apenas la saludó con un leve asentimiento, sin apartar la vista de sus zapatillas. «Saldremos enseguida», le aseguró el agente Hutchinson. «Solo estoy esperando a que mi compañero termine unos trámites». De vuelta en su oficina, la detective Mitchell estaba sentada en su escritorio, organizando los archivos de sus presentaciones de la tarde. Poco después, el agente Torres entró en la sala y comenzó a limpiar sistemáticamente el equipo de presentación. «Detective Mitchell», dijo Torres en voz baja, «hay algo extraño en ese oficial y el chico que estaban esperando afuera». La detective Mitchell levantó la vista de sus papeles. ¿Qué quiere decir? La expresión de Torres se tensó mientras limpiaba la pantalla de proyección. Mientras recogía los materiales de la presentación, noté que el oficial no dejaba que el chico hablara por sí mismo. Respondió todo por él, incluso preguntas básicas sobre su nombre y edad. Negó con la cabeza. Tuve que recordarle repetidamente que necesitaba respuestas directas de Tyler. Y el chico Tyler evita por completo el contacto visual. Ni una sola vez me miró directamente a mí ni a nadie más. La detective Mitchell se recostó en su silla. Conozco a Danny, Rebecca. Lleva unos 8 años en el departamento. Algunos agentes pueden ser demasiado protectores con los jóvenes de estos programas. Quizás sea simplemente su forma de generar confianza. Yo también soy mexicoamericana, detective Mitchell, respondió Torres. Y no se trata de ser protector ni de diferencias culturales, es algo más. Hizo una pausa y se encogió de hombros. Pero usted lo conoce mejor que yo. Quizás sea solo su dinámica. Le entregó a la detective Mitchell el formulario de admisión del niño, y Mitchell abrió mucho los ojos al revisar la información documentada. 12 años, con signos de angustia emocional y problemas de comportamiento, murmuró. Torres asintió con gravedad. Por eso estoy preocupado. El niño parecía asustado, no solo tímido. Estaré pendiente de la situación, indicó la detective Mitchell, ajustándose la placa y componiendo su expresión. Hutchinson suele ser buena con los niños. Las siguientes semanas transcurrieron sin incidentes. Tyler se había inscrito en el programa de mentoría extraescolar del departamento junto con el oficial Hutchinson como su mentor policial comunitario. El programa estaba diseñado para ayudar a jóvenes en riesgo a forjar relaciones positivas con las fuerzas del orden, brindándoles orientación y apoyo. La detective Mitchell veía ocasionalmente a Tyler en el centro comunitario durante las horas del programa. Permanecía callado y retraído, algo habitual en niños que habían pasado por situaciones difíciles. Lo que empezó a preocuparle fue que Tyler nunca parecía simpatizar con el agente Hutchinson como otros niños con sus mentores. De hecho, el chico parecía volverse más retraído con el paso de las semanas. Fue una fresca tarde de martes, a finales de octubre, cuando todo cambió. La detective Mitchell revisaba los expedientes en su oficina cuando la agente Torres irrumpió por la puerta, pálida de preocupación.
Detective, Tyler Williams ha desaparecido, anunció sin aliento. Mitchell levantó la vista bruscamente. ¿Desaparecido? ¿A qué te refieres con desaparecido? Su madre adoptiva, Patricia Williams, llamó a la comisaría hace unas 2 horas. Tyler no regresó a casa de su sesión de mentoría ayer por la tarde. Supuso que se quedaría hasta tarde en el centro, pero cuando llamó esta mañana, nadie lo había visto desde que el agente Hutchinson lo recogió sobre las 4:30 de la tarde de ayer. La detective Mitchell sintió un nudo en el estómago. ¿Dónde está Hutchinson ahora? Ese es el problema, dijo Torres con voz tensa. Llamó diciendo que estaba enfermo hoy. Dijo que tenía gripe y no podía venir. Pero, detective, llamé al centro comunitario y no tienen constancia de que Tyler tuviera cita para una sesión ayer. En menos de 1 hora, la detective Mitchell se encontraba frente a la modesta casa estilo rancho del agente Daniel Hutchinson en la calle Elm, acompañada por el sargento Robert Chen y el agente Mark Davidson. El césped estaba bien cuidado y el vehículo personal de Hutchinson, una camioneta Ford azul, estaba aparcado en la entrada junto a su patrulla asignada. Daniel, llamó el detective Mitchell, tocando con firmeza la puerta principal. Soy Sarah Mitchell, del departamento. Necesitamos hablar sobre Tyler Williams. La puerta se abrió y apareció Hutchinson, genuinamente sorprendido de verlos. Vestía ropa informal, vaqueros y una sudadera gris, y efectivamente parecía indispuesto. Sarah, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Tyler Williams ha desaparecido, Danny, dijo Mitchell directamente. Su madre adoptiva dice que lo recogiste ayer por la tarde para una sesión de mentoría, pero nunca regresó a casa. Hutchinson frunció el ceño, aparentemente confundido. ¿Desaparecido? No puede ser. Anoche dejé a Tyler en el centro comunitario sobre las 6, después de comprar helado. Dijo que alguien lo recogería allí. ¿Quién lo recogía? Intervino el sargento Chen. No lo sé, respondió Hutchinson, pasándose una mano por el pelo. Tyler dijo que fue algo arreglado, un amigo de la familia o algo así. Parecía saber lo que hacía, así que no lo cuestioné. El detective Mitchell estudió atentamente el rostro de Hutchinson. Sus respuestas parecían sinceras, pero algo no cuadraba con la situación. Danny, tenemos que seguir los pasos de Tyler ayer. ¿Puedes explicarnos exactamente qué hicieron? Por supuesto, dijo Hutchinson, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. Pasen, les contaré todo lo que recuerdo. La sala de estar de Hutchinson estaba amueblada con sencillez. Un sofá de cuero, una mesa de centro y un gran televisor colgado en la pared. Fotos familiares ocupaban una estantería, la mayoría de las cuales mostraban a Hutchinson con varios parientes en reuniones navideñas y funciones del departamento. Salimos del centro comunitario sobre las 4:30, comenzó Hutchinson, acomodándose en su sillón reclinable. Tyler parecía tranquilo, lo cual no es inusual en él. Dimos una vuelta en coche un rato, hablando de la escuela y sus intereses. Mencionó que le gustaba el béisbol, así que lo llevé a las jaulas de bateo de la avenida Franklin. ¿Cuánto tiempo estuvo allí?, preguntó el oficial Davidson, tomando notas. Quizás 1 hora, 1:30. Tyler no es muy atlético, pero pareció disfrutarlo. Luego fuimos a Dairy Queen a tomar un helado, como mencioné. Después lo llevé de vuelta al centro comunitario. ¿Viste quién lo recogió?, presionó Mitchell. Hutchinson negó con la cabeza. No, lo dejé en la entrada. Dijo que estaría bien desde allí. Todavía había luz y había gente alrededor. No le di importancia. El sargento Chen se inclinó hacia adelante. Daniel, vamos a tener que registrar sus vehículos y propiedades. Espero que lo entienda. Por supuesto, respondió Hutchinson sin dudarlo. Lo que sea necesario para encontrar a Tyler. Ese chico ya ha pasado por bastante. El registro de la propiedad de Hutchinson no reveló nada sospechoso de inmediato. Su vehículo personal estaba limpio y su patrulla parecía estar en condiciones normales.
La detective Mitchell se sintió aliviada y frustrada a la vez. Si Hutchinson estaba involucrado en la desaparición de Tyler, o era inocente, o se cuidó mucho de ocultar sus huellas. Durante los días siguientes, la investigación se expandió rápidamente. La foto de Tyler apareció en canales de noticias locales y redes sociales. Voluntarios registraron parques, zonas boscosas y edificios abandonados por todo el condado de Montgomery. El FBI intervino cuando se hizo evidente que Tyler probablemente había sido trasladado a través de las fronteras estatales. La detective Mitchell se vio obligada a trabajar jornadas cada vez más largas a medida que la investigación se expandía más allá de los recursos locales. La unidad de análisis de conducta del FBI se había involucrado, aportando experiencia federal en casos de secuestro de menores y acceso a bases de datos que rastreaban delitos similares en diferentes estados. La agente especial Jennifer Walsh, especialista en delitos contra menores, había asumido la iniciativa de coordinar los esfuerzos multijurisdiccionales, mientras que la detective Mitchell se centraba en los elementos de investigación locales. La atención mediática en torno a la desaparición de Tyler generó tanto oportunidades como desafíos para la investigación. Las cadenas de televisión locales publicaron su fotografía en todos los noticieros y las campañas en redes sociales generaron miles de compartidos y cientos de pistas de ciudadanos preocupados. Sin embargo, el abrumador volumen de información requirió una gran cantidad de personal para procesarla, y muchas de las pistas resultaron ser avistamientos bien intencionados, pero en última instancia inútiles, de otros niños que se parecían a Tyler. La detective Mitchell se encontró revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de docenas de negocios a lo largo de las rutas que Hutchinson afirmó haber recorrido con Tyler el día de su desaparición. Gasolineras, tiendas de conveniencia, restaurantes y centros comerciales proporcionaron horas de videovigilancia granulado que requirió un análisis minucioso. Las grabaciones de Dairy Queen confirmaron la versión de Hutchinson de su parada allí con Tyler, mostrando a la gente y al niño entrando al restaurante alrededor de las 5:15 de la tarde y saliendo aproximadamente 20 minutos después. Sin embargo, lo que inquietó al detective Mitchell fue el lenguaje corporal de Tyler en las imágenes de vigilancia. Mientras que Hutchinson parecía relajado y seguro, Tyler se movía con el paso vacilante y cauteloso de alguien que se sentía inseguro o inseguro de sus circunstancias. El chico permaneció cerca de Hutchinson, pero pareció estremecerse ligeramente cuando el agente le puso una mano en el hombro para guiarlo. Lo más revelador fue un momento captado por la cámara exterior del restaurante, donde Tyler parecía mirar alrededor del estacionamiento como si buscara a alguien o planeara una ruta de escape. 3 semanas después de la desaparición de Tyler, el detective Mitchell recibió una llamada que lo cambiaría todo. Detective Mitchell, la voz al otro lado era temblorosa, la de una mujer mayor. Me llamo Dorothy Brennan. Creo que podría tener información sobre el chico desaparecido, Tyler Williams. Continúe, señora Brennan, dijo Mitchell, tomando un bolígrafo y un bloc de notas. Vivo en la calle Maple, a unas 3 cuadras del centro comunitario. El día que desapareció el niño, estaba trabajando en mi jardín alrededor de las 6:30 de la tarde. Vi un coche de policía estacionado detrás del viejo almacén Murphy. Me pareció extraño porque ese edificio lleva años vacío. A Mitchell se le aceleró el pulso. ¿Puede describir el coche patrulla? Era uno de los suyos, un coche patrulla de Millbrook. Lo recuerdo porque pude ver las marcas claramente. Había un agente allí y parecía que estaba sacando algo del maletero. Señora Brennan, ¿por qué no avisó antes? No le di importancia en ese momento, respondió la anciana disculpándose.
Los oficiales limpian sus autos todo el tiempo, ¿no? Pero cuando vi la foto de Tyler en las noticias, algo me molestó. Me pareció demasiada casualidad. El detective Mitchell agradeció a la señora Brennan y llamó de inmediato al sargento Chen. En menos de una hora, estaban detrás del almacén abandonado de Murphy con un equipo de la escena del crimen. El edificio llevaba más de una década cerrado y la zona que había detrás estaba prácticamente oculta a la vista del público. Si alguien quisiera transferir evidencia de un vehículo a otro sin ser visto, este sería un lugar ideal. Observó la técnica de escena del crimen Lisa Park mientras comenzaba a procesar el área. Encontraron huellas de neumáticos, pero tras 3 semanas de intemperie, estaban demasiado deterioradas como para ser útiles. Sin embargo, Technician Park descubrió algo más. Un pequeño trozo de tela roja enganchado en una valla metálica que separaba la propiedad del almacén del terreno contiguo. «Parece algodón», comentó Park, guardando cuidadosamente la evidencia en una bolsa. «Podría ser de una camiseta». El corazón de la detective Mitchell se hundió al recordar la camiseta roja de los Chicago Bulls de Tyler del día que lo conoció por primera vez en el centro comunitario. La investigación de los antecedentes del oficial Daniel Hutchinson reveló un panorama más complejo de lo que su expediente personal había sugerido inicialmente. Si bien su historial oficial mostraba un servicio encomiable y evaluaciones positivas, una investigación más profunda reveló algunos patrones preocupantes. Antiguos colegas de su anterior departamento en Filadelfia proporcionaron información que presentaba una imagen diferente del carácter y las motivaciones de Hutchinson. El detective Mitchell habló con la sargento María Rodríguez, quien supervisó a Hutchinson durante sus 2 últimos años en Filadelfia. Danny era competente en su trabajo, explicó Rodríguez durante una larga entrevista telefónica, pero siempre corrían rumores sobre su vida personal. Parecía inusualmente interesado en programas juveniles y oportunidades de voluntariado que lo ponían en contacto con niños vulnerables. En aquel momento, pensamos que demostraba su dedicación al servicio comunitario. Sin embargo, Rodríguez también reveló que Hutchinson había sido transferido discretamente de varias asignaciones orientadas a jóvenes tras las quejas de padres y trabajadores sociales sobre su comportamiento excesivamente familiar con los niños. Si bien ninguna de estas quejas resultó en medidas disciplinarias formales, sí generaron suficiente preocupación como para limitar su acceso a los menores dentro de los programas oficiales del departamento. Mirando hacia atrás, admitió Rodríguez, ojalá hubiéramos prestado más atención a esas señales de alerta, pero él se cuidaba de no cruzar ningún límite claro mientras estaba bajo supervisión. Solo cuando trabajaba de forma independiente con niños parecían surgir problemas. Esta revelación llevó a la detective Mitchell a ampliar su investigación a otros niños que habían participado en los programas de policía comunitaria de Millbrook durante el mandato de Hutchinson. Entrevistó a decenas de familias, trabajadores sociales y coordinadores de programas, buscando patrones de comportamiento inapropiado o interacciones preocupantes que pudieran haber sido pasadas por alto o desestimadas en su momento. Lo que emergió de estas entrevistas fue un patrón inquietante de comportamiento de captación que, si bien había sido lo suficientemente sutil como para pasar desapercibido para observadores individuales, se hizo claramente visible al analizarlo en su conjunto. Varios padres informaron que Hutchinson había mostrado un interés inusual en la vida personal de sus hijos, haciendo preguntas detalladas sobre su situación familiar, su rendimiento escolar y sus desafíos emocionales que trascendían los límites habituales de una mentoría. Sarah Chen,
cuyo hijo de 13 años había participado en el programa 2 años antes, describió conversaciones en las que Hutchinson le había recalcado repetidamente cuánto se preocupaba por su hijo y cómo era el único adulto que realmente comprendía sus necesidades. Daba la impresión de que era la única persona en la que mi hijo podía confiar, explicó Chen. Al principio, pensé que era maravilloso que alguien se preocupara tanto, pero al mirar atrás, siento que intentaba aislar a mi hijo de nuestra familia. Aún más preocupantes fueron los informes de 3 familias cuyos hijos habían solicitado abruptamente abandonar el programa de mentoría sin dar explicaciones claras de su decisión. Cuando el detective Mitchell entrevistó a estos niños, ahora varios años mayores y más dispuestos a hablar de sus experiencias, surgió una historia consistente. Hutchinson iba traspasando los límites, haciendo comentarios inapropiados sobre sus cuerpos en desarrollo y creando situaciones donde estaba solo con ellos en lugares aislados. Marcus Thompson, de 15 años y quien participó en el programa a los 12, finalmente reveló que Hutchinson lo había llevado a la misma cabaña remota donde más tarde encontrarían a Tyler. Dijo que era un lugar especial donde podíamos hablar sin que nadie nos interrumpiera, explicó Marcus al detective Mitchell en presencia de sus padres y un trabajador social. Me dijo que si alguna vez contaba algo sobre nuestras visitas allí, nadie me creería porque tenía antecedentes de meterme en problemas en la escuela. Sara, dijo el sargento Chen al entrar en su oficina una noche tarde, tenemos los resultados del ADN de esa muestra de tela. Mitchell levantó la vista de los archivos esparcidos por su escritorio. Y es un partido para Tyler Williams. La tela es sin duda de su camiseta. La confirmación golpeó a Mitchell como un puñetazo. Tyler no se había escapado sin más, ni lo había recogido un amigo de la familia. Algo terrible le había sucedido, y las pruebas apuntaban cada vez más a alguien de su propio departamento. Necesitamos interrogar a Hutchinson, continuó Chen. Pero debemos tener cuidado. Si está involucrado, no podemos permitirnos asustarlo. Podría llevarnos a Tyler. ¿Y si Tyler ya está muerto?, preguntó Mitchell en voz baja, expresando el miedo que llevaba semanas creciendo en su mente. Entonces, necesitamos justicia para él y su familia, respondió Chen con firmeza, y debemos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. A la mañana siguiente, el agente Daniel Hutchinson fue arrestado en su domicilio por secuestro y poner en peligro a un menor. El arresto fue llevado a cabo por detectives de la oficina del sheriff del condado para evitar posibles conflictos dentro del departamento de policía de Millbrook. Hutchinson mantuvo su inocencia durante todo el interrogatorio inicial, manteniéndose fiel a su versión de haber dejado a Tyler en el centro comunitario. Sin embargo, al presentarle la prueba de tela y el testimonio de la señora Brennan, su comportamiento empezó a cambiar. Daniel, dijo el detective Mitchell desde el otro lado de la mesa de interrogatorio, sabemos que Tyler estaba en tu patrulla detrás del almacén de Murphy. Tenemos su ADN. Tenemos un testigo que te vio allí. Ayúdanos a entender qué pasó. El abogado de Hutchinson le susurró algo al oído a su cliente. Hutchinson negó con la cabeza y luego miró directamente a Mitchell por primera vez desde su arresto. Tyler estaba preocupado, dijo lentamente. Más preocupado de lo que nadie imaginaba. ¿Qué quieres decir con eso?, presionó Mitchell. Me contó cosas oscuras sobre su pasado, sobre lo que le había pasado antes de que lo acogieran. Yo intentaba ayudarlo. ¿Cómo ayudarlo, Daniel? La compostura de Hutchinson empezó a quebrarse. Estaba tan asustado todo el tiempo. Miedo de los adultos, miedo de las figuras de autoridad, miedo de que lo volvieran a lastimar. Pensé que si podía demostrarle que no todos los adultos eran malos. ¿Dónde está Tyler ahora?, interrumpió Mitchell. Hutchinson cerró los ojos. En lugar de responder, se volvió hacia su abogado
y susurró: «Quiero hacer un trato». Las negociaciones duraron 3 días. A cambio de revelar la ubicación de Tyler, el abogado de Hutchinson exigía una reducción de los cargos y la prisión preventiva. La detective Mitchell se debatía entre su deseo de justicia y su desesperada necesidad de encontrar a Tyler. La operación de rescate en la cabaña remota requirió una cuidadosa coordinación entre varias agencias del orden público y unidades especializadas. La Policía Estatal de Pensilvania brindó apoyo táctico, mientras que el equipo de negociación de crisis del condado se preparó para la posibilidad de que Hutchinson intentara hacerle daño a Tyler si se sentía acorralado o desesperado. El personal médico del Hospital Infantil de Filadelfia estaba preparado para afrontar el trauma físico y psicológico que Tyler probablemente había sufrido durante su cautiverio de 1 mes. Mientras la caravana de vehículos policiales avanzaba por los sinuosos caminos de montaña hacia la propiedad del tío de Hutchinson, la detective Mitchell se encontraba luchando con una mezcla de esperanza y temor que amenazaba con abrumar su compostura profesional. La posibilidad de que Tyler siguiera vivo después de tantas semanas de cautiverio parecía demasiado buena para ser verdad, pero no podía permitirse considerar la alternativa. La cabaña se encontraba en una parcela aislada de 2 hectáreas que había pertenecido a la familia Hutchinson durante más de 30 años. Su tío, Robert Hutchinson, la había usado como refugio de caza hasta su fallecimiento 3 años antes, tras lo cual la propiedad permaneció prácticamente abandonada. El aislamiento que antes la hacía perfecta para escapadas de fin de semana, ahora la convertía en un lugar ideal para ocultar actividades delictivas del mundo exterior. El edificio en sí era una modesta estructura de troncos con cimientos de piedra, rodeada de un denso bosque que amortiguaba cualquier sonido del interior. Años de abandono habían dejado el exterior erosionado y cubierto de maleza, con ventanas tapiadas y un porche hundido que le daba a toda la propiedad un aspecto ominoso y olvidado. El detective Mitchell comprendió por qué Hutchinson había elegido este lugar. Era el tipo de lugar donde alguien podía desaparecer por completo del mundo. «Está en el sótano», dijo Hutchinson en voz baja mientras se encontraban frente a la cabaña. Su voz transmitía una mezcla de resignación y lo que podría haber sido remordimiento. «Se accede por una trampilla en el suelo de la cocina. El sótano se usaba originalmente para guardar verduras y conservas, pero yo lo adapté para otros fines». La detective Mitchell fue la primera miembro del equipo de rescate en descender al espacio subterráneo. El corazón le latía con fuerza mientras su linterna atravesaba la opresiva oscuridad. El olor que la recibió fue una mezcla nauseabunda de excrementos humanos, miedo y desesperación que la perseguiría en sueños durante años. El sótano se había convertido en una prisión improvisada, con paredes reforzadas, una pesada puerta de madera y múltiples cerraduras que solo se podían abrir desde afuera. Lo que encontró allí quedaría grabado en su memoria como el momento más horrible y a la vez el más triunfal de su carrera policial. Tyler Williams estaba vivo, pero apenas reconocible como el chico tranquilo y retraído que había conocido en el centro comunitario semanas antes. Sufría de desnutrición severa. Su ropa colgaba suelta en un marco que había perdido mucho peso durante su cautiverio. La deshidratación le había dejado la piel pálida y los ojos hundidos, mientras que el trauma psicológico era evidente en cada aspecto de su postura y comportamiento. El niño estaba encadenado a una gruesa viga de soporte por el tobillo, con la cadena apenas floja para alcanzar un cubo de agua estancada y un montón de mantas sucias, que obviamente habían sido su único consuelo durante las largas semanas de encarcelamiento. Las paredes a su alrededor estaban cubiertas de toscas marcas de conteo
que parecían ser sus intentos de llevar la cuenta de los días transcurridos, un testimonio desgarrador de su determinación por mantener algún tipo de conexión con el mundo exterior. Tyler, llamó la detective Mitchell suavemente mientras se acercaba, con un tono suave y discreto, mientras se le rompía el corazón al ver el sufrimiento de esta valiente niña. Soy la detective Mitchell del Departamento de Policía de Millbrook. Estoy aquí para ayudarte, cariño. Ahora estás a salvo. Nadie volverá a hacerte daño. Tyler no respondió al principio, sino que se acurrucó contra la pared con los ojos abiertos y aterrorizados, reflejo de semanas de trauma y condicionamiento. Su miedo instintivo a los adultos era ahora tan profundo que incluso el rescate le parecía amenazante. Cualquier tortura psicológica que Hutchinson le hubiera infligido durante el cautiverio le había dejado profundas cicatrices emocionales que requerirían una extensa intervención profesional para sanar. El equipo médico trabajó con extraordinario cuidado y profesionalismo para estabilizar a Tyler antes de intentar trasladarlo al Hospital Infantil de Filadelfia. Su estado físico requería intervención inmediata, fluidos intravenosos para tratar la deshidratación grave, monitoreo cuidadoso de sus signos vitales y manejo del dolor por lesiones que no habían sido tratadas durante su cautiverio. Sin embargo, los profesionales médicos estaban igualmente preocupados por el trauma psicológico evidente en cada aspecto del comportamiento y las reacciones de Tyler. La doctora Jennifer Martínez, la pediatra de urgencias que se encargó de la atención de Tyler, tenía amplia experiencia en el tratamiento de víctimas de abuso infantil, pero incluso ella quedó conmocionada por la magnitud de las lesiones físicas y emocionales de Tyler. Además de la desnutrición y la deshidratación, Tyler mostraba signos de tortura psicológica prolongada, incluyendo reacciones de sobresalto extremo ante movimientos repentinos o ruidos fuertes, incapacidad para establecer contacto visual con adultos y un aislamiento total de cualquier forma de contacto físico. Este niño ha sufrido abusos sistemáticos diseñados para debilitar su autoestima y su capacidad de confiar en los demás, explicó el doctor Martínez al detective Mitchell mientras observaban cómo preparaban a Tyler para el traslado. Su recuperación requerirá meses o incluso años de terapia especializada e incluso así podría lidiar con los efectos de este trauma el resto de su vida. El traslado en ambulancia al hospital fue una operación cuidadosamente orquestada que involucró tanto a personal médico como a psicólogos infantiles especializados en el trabajo con víctimas con traumas graves. El detective Mitchell acompañó a Tyler, hablándole con suavidad y consuelo sobre su seguridad y su próximo reencuentro con sus seres queridos, aunque el niño permaneció prácticamente inconsciente durante todo el trayecto. En el hospital infantil, un equipo integral de profesionales médicos, trabajadores sociales y especialistas en salud mental inició de inmediato el complejo proceso de atender las necesidades físicas y psicológicas de Tyler. El examen médico inicial confirmó los peores temores de todos los involucrados. Tyler había sufrido abusos sexuales en repetidas ocasiones durante su cautiverio y el condicionamiento psicológico que había sufrido era coherente con técnicas sofisticadas diseñadas para asegurar su obediencia y silencio. La investigación ampliada sobre las actividades delictivas del agente Daniel Hutchinson reveló una red de abuso y manipulación que se extendió mucho más allá del caso de Tyler y conmocionó incluso a los profesionales de las fuerzas del orden con más experiencia, quienes creían haber visto lo peor del comportamiento humano. Detectives que trabajaron sin descanso descubrieron que Hutchinson había actuado como un depredador durante más de una década, utilizando su posición de autoridad y confianza para acceder a niños vulnerables en múltiples jurisdicciones.
Los otros 3 niños desaparecidos, cuyos casos revisó inicialmente el detective Mitchell, fueron encontrados enterrados en fosas poco profundas repartidas por Pensilvania y el sur de Nueva Jersey. Ambos habían permanecido cautivos durante semanas o meses antes de ser asesinados, cuando Hutchinson, aparentemente, se cansó de ellos o temió ser descubierto. La evidencia forense reveló un patrón de violencia y abuso sexual en aumento que demostraba la total falta de empatía y remordimiento de Hutchinson hacia sus víctimas. Amanda Foster, de 12 años, había desaparecido de un campamento juvenil en el condado de Lancaster 14 meses antes. Sus restos fueron encontrados cerca de un parque estatal, donde Hutchinson solía ser voluntario como agente de seguridad. Marcus Rivera, de 10 años, había desaparecido de una feria comunitaria en Camden, Nueva Jersey, y fue descubierto en una zona boscosa que Hutchinson utilizaba para actividades de caza ilegal. Jessica Thompson, de 13 años, había sido reportada como fugitiva de su hogar comunitario en Allentown, pero su cuerpo fue localizado cerca de otra cabaña a la que Hutchinson había accedido gracias a un contacto familiar. Cada uno de estos niños había sido olvidado por un sistema desbordado de casos de personas desaparecidas, que rápidamente clasificaba las desapariciones como fugas de casa en lugar de posibles secuestros. Sus familias habían pasado meses o incluso años preguntándose por su destino, aferrándose a la esperanza de que algún día sus hijos regresaran sanos y salvos a casa. El descubrimiento de sus restos les dio un cierre, pero también una devastadora confirmación de que sus peores temores se habían hecho realidad. Durante la investigación, los detectives también descubrieron pruebas de que Hutchinson había estado documentando sus crímenes con fotografías y videos que conservaba como trofeos de sus actos. La evidencia digital era tan perturbadora que incluso investigadores experimentados necesitaron terapia para procesar lo que habían presenciado. Esta documentación sería crucial para construir un caso sólido contra Hutchinson, pero también reveló la naturaleza calculada y premeditada de sus crímenes y su completa falta de conciencia. Durante su juicio, que se convirtió en uno de los procesos penales más seguidos en la historia del condado de Montgomery, el agente Daniel Hutchinson no mostró ningún remordimiento por sus acciones y mantuvo una inquietante sensación de derecho sobre el trato que dio a los niños bajo su cuidado. La sala del tribunal se llenaba a diario con miembros de la comunidad, profesionales de las fuerzas del orden y familiares de las víctimas que buscaban comprender cómo semejante maldad pudo haber permanecido oculta a plena vista durante tantos años. El equipo de defensa de Hutchinson, liderado por el experimentado abogado penalista Robert Chen, intentó argumentar que su cliente padecía una enfermedad mental que le restaba responsabilidad por sus actos. Incorporaron a expertos en psiquiatría que testificaron sobre trastornos de personalidad y traumas infantiles que podrían haber contribuido a la conducta delictiva de Hutchinson. Sin embargo, la fiscalía, encabezada por la fiscal de distrito Patricia Williams, desmanteló sistemáticamente estos argumentos al demostrar la naturaleza calculada y premeditada de los crímenes de Hutchinson y sus sofisticados esfuerzos para evitar ser detectado. El momento más conmovedor del juicio se produjo cuando Tyler Williams, ahora de 14 años y considerablemente más sano que durante su rescate, testificó contra su abusador a través de un circuito cerrado de televisión desde una sala especialmente preparada para minimizar el trauma adicional. Su testimonio se pronunció con una voz tranquila pero firme, cargada de un sufrimiento inimaginable y una valentía extraordinaria. «Me dijo que nadie me creería si le contaba a alguien lo que hacía», dijo Tyler, y sus palabras crearon un silencio absoluto en la sala abarrotada. Dijo que todos pensarían que mentía porque los niños como yo
niños en hogares de acogida, niños que han tenido problemas. Siempre mienten sobre los adultos. Dijo que era policía y que todos le creerían a él automáticamente, sin importar lo que dijera. Tyler prosiguió describiendo con gran detalle el abuso sistemático que había sufrido, la manipulación psicológica que Hutchinson había empleado para mantener el control y el miedo constante que había dominado cada momento de su cautiverio. Su testimonio reveló no solo el abuso físico y sexual, sino también la sofisticada tortura psicológica que Hutchinson había empleado para quebrantar la autoestima de sus víctimas y su creencia de que alguien se preocuparía lo suficiente por ellas. El niño también describió cómo Hutchinson le había mostrado fotografías de los otros niños asesinados, usando sus muertes como amenazas para asegurar la obediencia y el silencio de Tyler. Me dijo que si no hacía exactamente lo que él quería, acabaría como ellos, testificó Tyler. Dijo que de todas formas nadie me buscaba, porque niños como yo desaparecen constantemente y a nadie le importa. Hutchinson fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Tyler fue ubicado con una familia adoptiva cariñosa en Oregón y con terapia especializada comenzó a sanar gradualmente. Se convirtió en defensor de víctimas de abuso infantil y finalmente obtuvo un título en trabajo social. La detective Mitchell continuó trabajando en el departamento de policía de Millbrook durante varios años más tras la conclusión del caso Hutchinson. Pero la experiencia y el conocimiento de que semejante maldad había operado dentro de su propio departamento durante tanto tiempo, sin ser detectada, la transformaron profundamente. Implementó nuevos y exhaustivos procedimientos de selección para los agentes que trabajan con menores, incluyendo evaluaciones psicológicas obligatorias, verificaciones de antecedentes detalladas que iban más allá de los registros oficiales y protocolos de supervisión continua que garantizaban que ningún agente tuviera acceso sin supervisión a menores vulnerables. También colaboró con legisladores estatales para desarrollar nuevas leyes que exigían una mejor capacitación para los agentes del orden público que participaban en programas juveniles, procedimientos obligatorios de denuncia ante cualquier sospecha de comportamiento inapropiado y auditorías periódicas de las iniciativas de policía comunitaria para garantizar que mantuvieran las salvaguardias adecuadas. Sus esfuerzos de defensa condujeron a la aprobación de lo que se conoció como la Ley de Protección Tyler-Williams, que estableció directrices estrictas para las interacciones de las fuerzas del orden público con menores y creó mecanismos de supervisión diseñados para prevenir futuros abusos. El caso sirvió como un duro recordatorio de que los depredadores pueden encontrarse en cualquier profesión, incluyendo aquellas encargadas específicamente de proteger al público y atender a los miembros más vulnerables de la sociedad. Puso de relieve la importancia crucial de escuchar las preocupaciones de los niños, creer en sus relatos de abuso, incluso cuando parezcan contradecir la reputación de adultos respetados, y mantener una vigilancia constante en las instituciones que facilitan el acceso a las posibles víctimas. El impacto del caso trascendió con creces Millbrook, ya que los departamentos de policía de todo el país comenzaron a revisar sus propios programas juveniles e implementar salvaguardas similares para prevenir la infiltración de depredadores en puestos de confianza y autoridad. El caso se convirtió en un ejemplo aleccionador en academias policiales, programas de trabajo social y cursos de formación en protección infantil, sirviendo como un recordatorio aleccionador de la necesidad constante de vigilancia y rendición de cuentas en todos los sistemas diseñados para atender a los niños. 19 años después, el detective Mitchell, ahora retirado, recibió una llamada telefónica de Tyler. Detective Mitchell, soy Tyler Williams. Quería agradecerle de nuevo por salvarme la vida.
Mitchell sintió lágrimas en los ojos. Tyler, ¿cómo estás? Estoy bien, respondió Tyler. Ya estoy casado y esperamos nuestro primer hijo. Quería que supieras que tu valentía me dio esta vida. Tyler le contó sobre su trabajo con organizaciones de defensa de la infancia y sus esfuerzos por mejorar la capacitación de las fuerzas del orden. Había convertido su trauma en un propósito. También quería hacerle saber que he perdonado al oficial Hutchinson, agregó Tyler. Mitchell se sorprendió. Tyler, no le debes perdón. Lo sé, respondió Tyler. Lo hice por mí. Ya no podía soportar esa ira. Tras colgar, la detective Mitchell reflexionó sobre el caso que definió su carrera. La resiliencia de Tyler era un testimonio de la capacidad de sanación del espíritu humano. La camiseta roja de los Chicago Bulls permaneció en el armario de pruebas, un recordatorio de cómo los pequeños detalles podían abrir casos importantes. Y lo que es más importante, representaba la trayectoria de Tyler, de víctima a sobreviviente y a defensor. Tyler Williams había desaparecido durante lo que debería haber sido una actividad rutinaria de mentoría. Su rescate expuso una red de abuso que conmocionó a la comunidad. Pero la supervivencia y el triunfo de Tyler demostraron que incluso en las circunstancias más difíciles, la esperanza puede prevalecer. Mientras la detective Mitchell revisaba viejos expedientes, encontró una foto de Tyler tomada poco después de su rescate. A pesar de todo, aún había luz en sus ojos, la determinación de sobrevivir. Esa misma luz lo había guiado a través de años de terapia hacia un lugar de paz y propósito. El caso sirvió como advertencia sobre el posible abuso en instituciones de confianza y como un ejemplo inspirador de cómo la valentía y el apoyo pueden ayudar a un niño a superar circunstancias terribles. La fortaleza de Tyler y la dedicación de quienes se negaron a abandonarlo transformaron una historia de oscuridad en una de esperanza y redención.